pero lo importante es que haya palabra del Señor para la iglesia. Y, y dentro de muchas cosas, hermanos, que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha dado a entender y que nos va enseñando el día a día, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ir guardando nuestro corazón y también para poder entregar. Porque hoy día hay mucha... El mundo se quiere meter un poco en la iglesia, ¿ya? Y estos días conversaba con una hermana y me decía que llegaba no sé, una persona joven a una iglesia y llegaba, no sé, pues, con pantalones o llegaba con aros, como antiguamente lo hacían. Y nosotros queremos inmediatamente hacer cambiar a las personas antes de que la persona se convierta. Es necesario que llegue a la iglesia y llegue tal cual está. Me recuerdo siempre cuando mi pastor habla del hermano Eduardo, cuando llegaba con pantalones cortos a la iglesia y, y lo pasaba adelante el coro, a alabar al Señor. Y el Señor ahí fue trabajando en él, hermano, y fue cambiando su vida. Y miren, ahora él es un fiel siervo del Señor. Lo veo que él, digamos desde acá, yo veo que él en su juventud tiene muchas ganas de trabajar en la obra del Señor, tiene muchas ganas de buscar las cosas del Señor de cerca. También he visto que ha ido instruyendo a su niño en las cosas del Señor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Pero el enemigo hoy día está trabajando tan fuerte que nos quiere robar incluso lo que tenemos nosotros bajo nuestro cuidado. Y lo que tenemos bajo nuestro cuidado es nuestros niños, nuestra juventud, nuestros hijos. Y es necesario, hermano, que nosotros tengamos ojo ahí, porque sutilmente el diablo trabaja de tal forma que le da vuelta el pensamiento de lo poco y nada que he tenido del Señor, y desde niño se empieza a acostumbrar a tener otras tendencias, otras inquietudes, otro idioma, otra forma de ser, otra forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que nos encarga el Señor? Nos encarga que nosotros tenemos que, como mayordomos o como padres de nuestros niños, incluso los que dirigen y gobiernan una juventud, tener el conocimiento del Señor para que podamos ir dirigiendo y no se nos escape en nuestras manos. A veces tenemos algo muy seguro en nuestras manos, pero es cosa de escuchar una frase, un par de palabras a una persona y ya nos damos cuenta que su pensamiento es distinto a lo que quiere el Señor. Y entonces es necesario, hermano, que nosotros busquemos la forma y mantener siempre presente qué es lo que tenemos que hacer para que los hermanos nuevos, las personas nuevas, vayan tomando el camino del Señor. Entonces, hay una carta que el apóstol Pablo escribió, que es Gálatas, y él escribió esa carta, hermanos, cuando había un tremendo problema ahí en ese lugar. Él abrió esa iglesia, ese lugar, hermanos, para adorar al Señor, pero llegó un momento, hermanos, que empezaron a llegar otros hermanos cristianos y empezaban a tergiversar un poco la doctrina que el apóstol Pablo había enseñado. Entonces, y así sutilmente como hoy día, hermano. Hoy día hay muchas personas que están judaizando a la iglesia más que cristianizándola. Nosotros hemos creído, tal como decía la hermana que nos dio la Anaí, que nos dio el Salmo, tenemos que ir pensando en que el Señor vaya trabajando en nuestras mentes. Yo quería, hermano, leer un pasaje de la Escritura y basarme en eso, en este caso en el tema de hoy. Y está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. En el nombre del Señor Jesús dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este pasaje, hermano, yo me quería centrar en donde dice, y ya no vivo yo. Está la tendencia fuerte hoy día de las frases típicas, hermano. Hay una frase muy típica, como cuando hablan del aborto y hablan de todas esas cosas, dicen mi vida, o dicen otro, en mi tiempo. Incluso cristianos dicen en mi tiempo, en mi espacio. También hay otra frase, hermano, que se usa mucho, que quieren las personas tener su espacio. Son mis cosas. Mis cosas también es otra frase que se usa mucho hoy día. Y el que más se usa hoy día es mi cuerpo. Entonces las personas se adueñan de su cuerpo, pero ignorantemente no se dan cuenta, hermanos, que el cuerpo que el Señor les dio no es de ellos. Lo creó el Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, él, sus cosas, hermano, mi vida, mi tiempo, mi espacio, mis cosas, mi cuerpo, mi autoestima, mi yo, etcétera, el amor por sí mismo, eso muere, hermano, en la cruz. El apóstol Pablo aparentemente se veía que no tenía dignidad. ¿Por qué? Porque él dejó y entregó su vida a la obra del Señor. Entonces es necesario, hermano, que nosotros podamos entender esas cosas, porque a veces uno mismo se da cuenta que se afana en las cosas terrenales, se afana mucho en las cosas personales en nuestra vida y dejando la obra del Señor de lado. Y de repente decimos, como hay una frase célebre, hermano, una frase célebre que yo la anoté acá, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. O la otra frase célebre es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me voy a comprar un auto? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a comprarme algo, todo lo puedo en Cristo. Entonces usamos las palabras del Señor para cosas terrenales. Y el apóstol Pablo, hermano, cuando hablaba esas palabras es porque estaba en un proceso, hermano, de su vida muy complicado. Entonces, y él todas las cosas las hacía, todo lo puedo en Cristo, porque estaba pasando quizás a lo mejor depresiones, o estaba pasando muchos problemas, pero él tenía la fuerza en el Señor. ¿Por qué? Porque él estaba seguro, hermano, de que él lo había dejado todo por causa del Señor. Lo que hoy día, hermano, a nosotros nos cuesta mucho, incluso muchas veces tener 2 horas, 4 horas a la semana de reunión, a muchas veces a nosotros nos pesa porque encontramos como que es mucho. Pero ¿dónde está el tesoro? ¿Dónde está el corazón? Ahí está el tesoro del hombre. Entonces, si nosotros preferimos las cosas terrenales, si preferimos nuestro yo, preferimos que yo sea el primero, entonces ya no hemos sido crucificados con Cristo. Entonces, hay una frase, hermanos, que también es muy, muy nombrada hoy día, la autoestima, que también caemos nosotros en esa trampa. Y yo fíjese que busqué muchos versículos, muchos pasajes bíblicos donde hablara de la autoestima. ¿Ya? Es como el quererse uno mismo, el amarse uno mismo, y me encuentro con la sorpresa, hermano, que no encuentro ningún versículo que pueda confirmar que el Señor dijo tal cosa. Todo lo contrario, dijo que se amen unos a otros, que no tengan más alto concepto. Miren, hay muchas cosas que el Señor nos dijo, níguese a sí mismo. La frase misma, níguese a sí mismo, es que lo mío no es primero. Níguese a sí mismo es preferir lo de Dios ante lo nuestro. Muchas veces buscamos el remedio, hermano, la cura para algo, la solución de los problemas, pero solamente venimos al Señor cuando estamos en problemas. Pero cuando no tenemos problemas y estamos bien, no olvidamos del Señor. Y es importante que nosotros entendamos estas cosas, de que lo que quiere el Señor, que nosotros nos neguemos, que nosotros no busquemos lo nuestro. Dice, alábate al extraño y no tu propia boca. O sea, si alguien tiene que decir algo bien de uno o mal, tiene que decir otra persona, no nosotros. El quererse uno mismo, dice el mundo, que uno tiene que aceptarse y ir mejorando tal como es, ir buscando la forma de poder
ser mejor en esta vida, pero dice la palabra del Señor que nada podemos hacer sin Él. Entonces es importante, querido hermano, que el Señor haga la obra en nosotros y que nosotros podemos andar en sus caminos, pero de acuerdo a sus propósitos. Y que sé que el apóstol Pablo luchó ahí en esta carta al principio, hermano, y él tomó la carta para enviarla a aquellos Gálatas, y era en el fondo una para defender el evangelio, porque ya llegó Pedro y llegó otros hermanos, empezaron a hablarle un evangelio de la ley, un evangelio que había que seguir, ser salvos más por la ley. Y también decía que el apóstol Pablo era para reprender y exhortar a la iglesia, y también para advertir de los falsos maestros, tal como la carta a Judas, hermano. La carta a Judas igual, él advierte de personas que están cambiando el evangelio de Cristo, y el apóstol Pablo habla ahí, y más su palabra, que la ley no es para nosotros, y tal como dijo nuestra hermana Naí, gracias al Señor que la salvación es por fe en Jesucristo. La salvación es por fe en la sangre derramada de Jesucristo para nosotros. No tenemos que hacer ninguna obra. La ley, hermano, era para poder ser salvo, tenía que cumplir obras, tenía que hacer algo. Y si sabía que estaba pecando, de vez en cuando tenía que quemar un cordero, hacer un sacrificio de un cordero. Y hay personas que hoy día se dicen ser judíos, hermano, pero no son circuncidados, o cuando pecan no queman un cordero, etc. Entonces, eso fue dado a los judíos, pero con Cristo, hermano, nosotros tenemos un nuevo pacto, y en Él nosotros estamos confiados, y mientras nosotros creamos en Cristo el Señor, nosotros podemos tener la salvación segura. Pero es importante también que nosotros vayamos teniendo lucidez en el caminar del Evangelio y ir dejando las cosas nuestras. Nosotros estamos muy pegados en lo material. Miren, fíjese que trabajamos todo el día, y tenemos un poquito tiempo para el Señor. Imagínense, si tenemos tan poco tiempo para el Señor, ¿cuánto tiempo tenemos para educar a nuestros hijos en el camino del Señor? Porque no es tan solo no dejarlo encerrado en una casa y que no se junte con nadie, sino que él también tiene que transar, compartir, conversar, hablar y ir educando, y sus palabras me vayan saliendo, hermano, en una forma fácil, pero bajo el conocimiento del Señor. Ojalá llevemos un niño nuestro y en algún lugar pueda hablar del Señor. Ustedes se fijan que en la antigüedad los niños judíos, los hijos, hermanos, de los hebreos, nacían y apenas ya empezaban a leer, tenían que leer la Torá, y se la sabían después cuando eran de memoria, y adoraban a su Dios. Esa es la diferencia que tienen ellos con nosotros, que nosotros muchas veces pasan horas en la semana que no adoramos al Señor, pasan horas, hermanos, que no oramos al Señor. Entonces después le decimos: Señor, tú eres todo para mí. Señor, ¿por qué tengo un problema? ¿Por qué no puedo solucionar estas cosas? Es porque a lo mejor en el momento de buscar ayuda es cuando yo me acerco a las plantas del Señor. Entonces, a veces, hermano, conversar estas cosas es un poco complicado, porque aparentemente nos hacemos enjuiciosos, o alguien puede decir que estamos condenando, que estamos haciendo juicio a los hermanos, a las personas, y no es así, sino que es un recordatorio de la palabra del Señor para que nosotros podamos enmendar nuestro camino. Si tenemos algo difícil, hermano, en nuestra vida, tenemos que colocarlo a las plantas del Señor. Si tenemos enfermedades, tenemos que colocarlo a las plantas del Señor. Nada podemos hacer sin Él. Y en el tema, hermano, de lo que yo conversaba al principio, que nosotros somos crucificados juntamente con Cristo, es que porque todas las cosas nuestras no son prioritarias. Es que no tengo tiempo. Es que tengo que hacer tal cosa. No, es que fui a tal parte y no me puedo conectar. Y fíjese que yo he trabajado, voy para todos lados, y yo veo que en todos lados nos podemos conectar con un celular. O cuando los niños tienen clase, sabe que no pude juntarme en la clase porque fui al doctor, pero anda con el celular y viendo YouTube todo el día, ¿se fija? Entonces tenemos que nosotros ir adoptando en nuestra mente, ir dejando en nuestro ADN
que la necesidad prioritaria que tiene el cristiano es lo de Cristo el Señor. ¿Te fijas? El mundo nos va a criticar porque va a creer que somos locos. Pero si nosotros tenemos primero al Señor, es importante que el Señor haga juicio de mí, no las personas. Usted me puede criticar, es que este hermano es fanático, quiere estar todos los días en reunión, quiere estar todos los días predicando, quiere estar todos los días acá, pero es el Señor el que tiene que juzgar. Nadie nos puede juzgar, hermano, porque si usted ora más, si usted predica más, si usted quiere ver más, si quiere trabajar más, tiene que usted hacerlo. Si es intado, hermano, por el Señor, usted tiene que buscar la forma de alabar al Señor, hermano. Fíjese que un día nuestro pastor venía por ahí, creo que por el Parque Chimit, y ver al hermano Eduardo con el hermano Antonio con un parlante predicando. Y él se alegró porque los vio trabajando, hermano. Entonces yo ahí vi que, hermano, que él no pudo enojarse, hermano, porque no le están trabajando al hombre, sino que le están trabajando al Señor. Entonces, si usted quiere trabajar al Señor, no espere que le den un lugar especial para que trabaje el Señor y que sea considerado en alguna cosa. Tenemos que nosotros trabajar al Señor sin que nadie nos considere, porque el Señor ya nos consideró. Él ya nos envió, hermano, a hablar del Señor. Él nos mandó a trabajar. No tenemos que esperar que alguien nos diga para trabajar. Tenemos que trabajar. Es importante, hermano, si nosotros hemos creído en Cristo, si verdad hemos creído en Jesucristo, hermano, tenemos la salvación segura. Porque es solamente por fe, por la gracia de Dios, hermano. Así como el apóstol Pablo le hablaba a los Gálatas, que habían empezado por el Espíritu, que era el Evangelio de Jesucristo, y después terminaron por la carne, que querían ser judíos, hermano, querían hacerse de cuenta que eran judíos, pero no sabían que obtener salvación por medio de la ley tendría que muy difícil, hermano, porque el único que pudo cumplir toda la ley fue Cristo el Señor. Pero hoy día, gracias al Señor, no tenemos que cumplir ninguna ley. No tenemos, solamente el pacto lo tenemos con Jesucristo. Y el Evangelio, hermano, usted lo puede basar en la Escritura. Específicamente, hermano, lo que nosotros tenemos que hablarle al mundo es como 1 Corintios capítulo 15. Hablarle al mundo, hermano, que hay un Cristo vivo, que creyendo en Él hay salvación. Y solamente creyendo en Él, hermano, tenemos salvación. Lo demás viene por añadidura. Pero nuestro corazón, hermano, no es tan solo decir creo en Dios, pero nunca hablo de Cristo. Creo en Dios, pero no hago la obra en mi casa para que mi esposa o mi marido se convierta. Creo en Dios, pero nunca le hablo a mis compañeros del Señor. No, pero yo creo en Dios, pero si estoy enfermo, no le hablo a los que están al lado mío del Señor. Teniendo la oportunidad, hermano, muchas veces, quizá ahora no tanto, pero siempre, hermano, el Señor abre la puerta para que nosotros podamos predicar, para que nosotros podamos hablarle al mundo. Y es más, hermano, muchas veces hoy día, como se ve, hermano, en los últimos tiempos, el ADN del ser humano va cambiando un poco. Satanás, el diablo, hoy día está trabajando en muchos frentes donde está atacando por diferentes lugares, hermano. El otro día hablábamos con el hermano y veíamos que, no sé, pues, cambiando las Biblias, ya están aceptando cosas del mundo como parte del Señor. No, pero es que el Señor, como nos ama a todos, como Él nos va a querer amar y nos va a sentir bien que dos hombres se amen. Entonces entienden el amor de Cristo muy mal. Entonces, pero hay hermanos, hay gente, hermano, como dice Judas y como acaba el apóstol Pablo, que el hombre, el cristiano, como no tiene el conocimiento del Señor, como habla Oseas, ¿ya? O sea, habla de que por falta del conocimiento del Señor nosotros erramos, cometemos errores. Si nosotros no buscamos conocimiento del Señor, la idea, hermano, es que no nos hagamos los dueños de la verdad nosotros mismos, sino que tenemos que conversar con los demás, conversar con nuestro pastor, conversar los mismos estudios bíblicos para ir, digamos, unificando los pensamientos y los criterios de una iglesia y así poder predicar, hermano, a todo el mundo con algo sólido. Pero por falta de conocimiento nosotros cometimos muchos errores. El pueblo de Israel, hermano, cuando el Señor los castigó, los desechó, fue la última vez que lo desechó. El pueblo de Israel, hermano, el Señor los desechó. Y Él les dijo claramente, hermano, incluso en el mismo libro de Isaías y en el mismo libro de Oseas, le dice que fue por causa del conocimiento. Ellos no se acercaron al Señor para entender los caminos del Señor.
hay que ser, hermano, como dice el Salmo 119, que este día lo compartió mi hermanita Miriam, creo, donde dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Nosotros muchas veces creemos que estamos bien, pero a lo mejor no estamos tan bien. Y entonces tenemos que pedirle al Señor que Él ordene nuestros caminos, que Él ordene nuestro caminar, para que ordenando nuestro caminar, andemos en un camino seguro, entendible, hermano, y podamos guardar los estatutos del Señor. Y entonces yo no sería avergonzado, dice, cuando entendiese todos tus mandamientos. Se fija que aquí el salmista habla, hermano, no va a ser avergonzado, no va a tener falta de conocimiento, porque como el Señor enderezó mis caminos, enderezó mis veredas, hermano, y ando por los caminos que realmente el Señor quiere que ande, entonces voy a entender los mandamientos del Señor. Y habiendo entendido los mandamientos del Señor, entonces voy a poner en práctica esos mandamientos. A Josué le decía, cuélgalas en tu cuello, hermano. Medítala de día y noche. Que tiene que ser una meditación, hermano, que la escritura, hermano, nosotros no sea tan solo una vez al mes. Ojalá nosotros pudiéramos, hermano, leer su palabra todos los días para entender sus caminos. Y la única forma que el Señor va a enderezar nuestras veredas. Y enderezando las veredas nosotros podemos entender sus caminos. ¿Cuáles son los caminos rectos del Señor? ¿Cómo lo voy a poder entender si mi mente es tan finita? Los caminos del Señor son infinitos, son perfectos, pero el hombre es imperfecto. Y dice, y una vez que nosotros podamos entender tus mandamientos, dice, te alabaré en rectitud de corazón, cuando aprendiese tus justos juicios. Si andamos en un camino derecho, si andamos en un camino de rectitud, hermano, no seremos avergonzados delante de nuestro Dios. Entenderemos, hermanos, los mandamientos del Señor. Y más encima nos regocijaremos en el Señor de todo nuestro corazón. Cuando nosotros hayamos aprendido su justo juicio, su palabra, la escritura, hermano. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros no olvidemos del yo. Es que tengo que hacer tal cosa. Es que Dios me llamó para un ministerio. Decía la hermana Anaí recién que hay un propósito del Señor para cada uno de nosotros. Pero no nos quedemos con eso. No nos quedemos que hay un propósito. Hay un propósito para usted, hermano. De nuestro hermano Ruco, nuestro hermano Rodolfo Jr., hay un propósito ahí, hermano, que el Señor le dio y le encomendó, que tiene que dirigir la juventud. Y él tiene que cumplir ese propósito porque fue encomendado para él. Hay un propósito, hermano, y el Señor le entregó una misión a nuestra hermana Evelyn. Y ella también tiene que continuar con ese trabajo de trabajar con los niños y buscar toda la sabiduría del cielo y las cosas del cielo, hermano, que el Señor vaya dando más sabiduría para ir trabajando con los niños. Y así agregando otros niños más para que vayan llegando al conocimiento de su verdad. A los pastores también les dio una misión de pastorear, hermano, la Grey. Le dio una misión de dirigir una iglesia, hermano. Y tantos otros dones y talentos y ministerios que el Señor nos dio, hermano, nosotros tenemos que responder por eso. Entonces todos tenemos un propósito. Decía un pastor que decía, brilla en el sitio donde estás. Bueno, yo tocaba el piano y tenía que brillar en el piano. Otro tocaba la guitarra y tenía que brillar en la guitarra. Y no es así, hermano. Cuando el Señor ahí, si dice que tienes que brillar en el lugar que estás, es siempre bajo el mandato del Señor. Tenemos que nosotros conocer el propósito del Señor. Señor, ¿cuál es tu propósito en mí? Si yo no oro, si yo no le busco, si yo no clamo al Señor, hermano, jamás voy a saber cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas. Decía ahí Jeremías que el Señor le va a hacer entender cosas que nunca jamás uno ha entendido, cosas ocultas. Si nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos va a revelar, hermano, a nosotros para que podamos trabajar en esta viña del Señor. Aportando, no es un aporte, hermano, para una iglesia tal o cual, sino que es para la obra de Cristo, para la obra de Jesucristo. Todos trabajamos, hermano, para la obra de Jesucristo. Después que terminamos el trabajo secular, después que terminamos los estudios seculares,
tenemos un pequeño recreo, pero ya tenemos que retomar las cosas del Señor, porque son lo más importante en nuestra vida, hermano. ¿Qué hay más importante para nosotros que el Señor? ¿Hay algo más importante? Mi auto, mi casa, mis posesiones, mis cosas, hermano. No hay nada importante para el Señor. Solamente que el cristiano le busque al Señor. Cercano está Jehová a los corazones quebrantados. Nos hemos quebrantado ante las plantas del Señor. Nos hemos humillado ante las plantas del Señor. Hemos clamado a Cristo el Señor para que Él nos sane, para que Él nos dé la solución. Hemos derramado lágrimas ante sus plantas, hermano. Será de día y noche que medito en su palabra. Fíjese que conversaba con otro pastor y le comentaba que mientras uno va leyendo más la palabra del Señor, va entendiendo cosas, hermano, que nunca jamás en la vida había entendido. Había leído como 20 veces el mismo pasaje bíblico y hoy día entiendo otra cosa más. Y una cosa más profunda, hermano. Entonces es importante que nosotros siempre estemos buscando el rostro del Señor. No que se haya perdido, sino que buscar su presencia. Buscar que el Señor esté siempre con nosotros en todas las cosas que nosotros emprendamos. Pero que nuestra vista, hermano, esté enfocada a lo de Dios. Ya estamos, hermano, en últimos tiempos, hermano. Y ya no, nosotros no tenemos que preocuparnos tanto de las cosas nuestras, ni buscando en nuestro yo, ni estar confiado porque tengo un título, hermano. No estar confiado porque yo sé tal o cual cosa, sino que todo lo tenemos que tener a las plantas del Señor. Él es el que nos domina, Él es el que nos gobierna, y nosotros, hermanos, nos ponemos a su disposición. Nuestras cosas no son nuestras cosas, son las del Señor que nos presta. Mi vida no es mi vida. Mi vida es la vida que el Señor me dio. Mi tiempo no es mi tiempo. Es el tiempo que el Señor le dio a usted y a mí para buscar su presencia. Y para aquellos que no conocen al Señor, también conozcan y vengan al conocimiento del Señor. Imagínense, y mi cuerpo, que hoy día está de moda, no es mi cuerpo. Incluso es más, ni siquiera los casados, ni siquiera el cuerpo del hombre es del hombre. Y el cuerpo de la mujer es de la mujer. Pero a ambos, hermanos, el cuerpo le pertenece a nuestro Dios. No podemos aceptar jamás nunca en nuestra vida, hermano, y en la sociedad y en la política, de que el aborto sea algo que Dios aprueba. No podemos permitir, hermanos, que dentro de la iglesia llegue la ideología de género, en que tengamos que nosotros aceptar lo que el mundo acepta. Pero eso cada día más se va a ver, hermano. Y todos aquellos que se nieguen a practicar tales cosas van a sufrir las consecuencias. Van a haber mucho sufrimiento, hermano, mucho más. Toda la vida, yo le decía a un hermano, toda la vida ha existido la apostasía, toda la vida ha existido la persecución de la iglesia. De hecho, los judíos y los cristianos han sido los más perseguidos en todo el mundo. En toda la historia, hermano. Pero ya vienen tiempos que son peores que eso, hermano. Y para eso tenemos que estar preparados. A lo mejor nosotros, si creemos en Jesucristo, dice San Juan, primera Juan dice que si estamos en Cristo, el Satanás, el diablo, no nos puede tocar. Pero si nosotros andamos vacilantes, nos van a hacer una zancadilla y nos vamos a caer. Y así como usted ha visto, hermano, muchos hermanos en su vida cristiana, muchos han sido cristianos y después en el futuro no son. O si son, creen a su manera y después se rebelan en contra de la iglesia, se rebelan en contra de los hermanos, se rebelan en contra de los pastores, se rebelan en contra de todo, hermano. Y los únicos que tienen razón son ellos mismos. Entonces, pero después cuando empiezan a hablar y a conversar, hermano, uno se va dando cuenta que no está hablando algo coherente. Hay una incoherencia con respecto al evangelio de Cristo cuando alguien se aparta de él. Por eso que el apóstol Pablo, hermano, acá hablaba a los Gálatas, que ellos estaban entendiendo otra cosa. No es que el Señor haya cambiado el evangelio, sino que estaban recibiendo otro evangelio. Estaban volviendo, hermano, a la ley. Más el Señor ahí, por medio de Pablo, le explicó, hermano, de que ellos tienen que seguir el evangelio de Jesucristo. Que la salvación de nuestras almas es por medio de la fe en la muerte y derramamiento de sangre de Jesucristo en la cruz. Entonces, hermano, en esta noche, en conclusión de
de este mensaje, hermano, es importante que nosotros vayamos entendiendo los tiempos, vayamos entendiendo lo que está sucediendo en la sociedad, en la política. Dice la parábola, hermano, de las vírgenes, que habían unas vírgenes que estaban con su aceite, que estaban preparadas para cuando viniera el esposo. Y habían otras vírgenes, hermanos, que estaban, las fatuas no tenían aceite. Y estaban descuidadas. Pero fíjense que todas eran vírgenes. Ese es el tema, que todas eran vírgenes. Pero habían unas que tenían aceite y otras no. En el reino de los cielos, hermano, en la iglesia, pueden todos ser cristianos. Somos todos cristianos dentro de la iglesia. Pero van a haber algunos cristianos que van a representar a las vírgenes prudentes y otros cristianos que van a ser las vírgenes fatuas, que no están buscando llenar su aceite, su recipiente, hermano, con ese aceite del cielo. No están buscando la presencia del Señor. Y se van a quedar. Más las prudentes, hermano, son las que se fueron con el esposo. Y el último tiempo así será. El Señor, hermano, nos ayude para que nosotros vayamos apartándonos de las cosas materiales, apartándonos del mal. Hagamos un acto de conciencia. Yo también me lo hago, hermano, ya me lo he hecho hartas veces. ¿Cuánto le estoy trabajando al Señor para evangelizar, para traer almas perdidas, para impartir el mensaje de Jesucristo? ¿Y cuánto tiempo estoy ocupando para mí? Como decía aquí, tenía anotado acá, mi tiempo. ¿Ya? Hagamos, hermano, ahí un estudio de nosotros mismos y veamos el tiempo que le dedicamos a las cosas de Dios. Nos van a decir que somos fanáticos, pero es importante que el Señor nos dé su aprobación. Yo me alegro, hermano, en esta noche que estamos reunidos hasta el día de hoy y nos podamos seguir reuniendo y si Dios nos da esa bendición de levantar esta pandemia y poder juntarnos en reunión, hermano, va a ser para muchos hermanos de muchas iglesias, va a ser como un bálsamo, un regocijo, hermano, que el Señor nos va a dar. Pero también tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, de que puede ser posible de que sea todo lo contrario. Y ir, hermano, creciendo en las cosas del Señor, buscando la manera, hermano, de trabajar en su obra. Fíjese que yo soy partidario, hermano, de que nosotros le debemos al Señor. Nuestra vida le corresponde al Señor. Nuestros tiempos, todo nuestro ser le corresponde al Señor. Y tenemos que nosotros estar inclinados a que todas nuestras cosas y nosotros mismos tenemos que ser para la obra del Señor. No nos podemos negar en ningún minuto, porque si Él nos llamó es para que estemos en su obra, estemos en el trabajo espiritual. Hay muchas personas, hermanos, que necesitan al Señor. Hay muchas personas que uno las ve, hermanos, y no saben para dónde va la cosa. Y nosotros que tenemos la palabra del Señor podemos dar una palabra de aliento, levantar los brazos, hermanos, de algunos que están caídos. Hoy día, hermanos, hay muchos hermanos, sobre todo ancianos, que no están yendo a la iglesia y como ellos no saben usar el celular, tampoco se pueden conectar. Entonces también es importante, hermano, que el cristiano esté alerta con eso, con los ancianos, porque si usted sabe que hay un anciano que no se está reuniendo hace mucho tiempo y usted tiene el deber, hermano, de ir de buscar la forma de que se visite uno o dos hermanos y se haga una reunión con él y hablarle del Señor, porque ellos son los que están más perjudicados con esta pandemia porque no reciben palabras. Una vez nosotros fuimos a una casa, hermano, de una viejita que tenía como 80 años, postrada en su cama, y ella decía que hace muchos años que no iba a la iglesia porque estaba enferma y postrada en cama y no podía alabar al Señor porque estaba ahí. Y ella había sido una misionera que anduvo por varios países predicando la palabra del Señor. Y nosotros le dijimos, hermana, pero si usted mientras esté ahí y esté
adorando al Señor en su cama, es porque está trabajando al Señor. No porque no está en la iglesia, no está trabajando al Señor. Si usted puede adorar aquí y en todos lados, donde usted esté, y la hermano, se levantó después, hicimos una muy breve reunión un día, y la hermanita después estaba saltando, hermano, ahí de alegría, porque había recibido un mensaje, una palabra del Señor, y pudimos cantar, a pesar que no nos dejaron cantar, pero esa vez cantamos, hermano, y se alegró mucho la hermanita. Entonces, pero hay mucha necesidad en muchas partes, hermano. Hay personas que son parientes de cristianos, como por ejemplo, no sé, por los padres de nuestro hermano Eduardo. Ellos igual necesitan que, como lo hace él, yo creo, va a su casa y conversan con él y de repente, de alguna u otra forma, le entregan un mensaje. Puede rechazo muchas veces, pero el Señor siempre va a buscar la forma y va a dar la entrada. Al principio van a haber muchos rechazos, hermano. De hecho, nos han echado hasta de las casas muchas veces porque no quieren nada con el Señor. Pero después el Señor igual, de alguna forma u otra, Él da la entrada. Y ahí es cuando tiene que estar con la antena bien parada, cuando uno tiene que hablar del Señor. Porque si usted y yo no lo hacemos, hermano, entonces no estamos cumpliendo con lo de Dios. Así que Dios bendiga en esta noche este mensaje, hermano, esta palabra, que ha sido también una palabra para mí, que yo no me puedo detener, hermano. No puedo dejar de buscar al Señor, no puedo dejar de trabajar, porque otros no trabajan, no. Hay que seguir trabajando, hermano. Hay que seguir buscando al Señor. Y todas las cosas nuestras, hermano, todos los problemas tenemos que dejarlos a sus plantas, a sus pies, porque es el Señor, hermano, que va a levantarnos después en gloria y majestad. Dice la palabra del Señor que el premio o lo de acá, hermano, jamás nunca va a ser superior a su gloria venidera. Tenemos que pensar siempre de que el final va a ser sublime. Podemos pasar las 1001 acá en esta tierra, pero olvídese, hermano, si hay problema. Lo que vamos a recibir después va a ser muy superior a lo que nosotros paramos de recibir acá. No es nada se compara, hermano, con la gloria venidera de Cristo el Señor, cuando Él venga, hermano, a reinar con nosotros eternamente. Así que Dios bendiga, que el Señor nos refresque cada día más nuestra mente, que el Señor nos inte cada día a trabajar en su obra, y que los ministerios, que los dones, que los talentos que están en la iglesia y en todas las iglesias, hermanos, no se queden dormidos en sus casas viendo las puras comedias, sino que también vayan buscando la forma de trabajar al Señor, porque Él viene. Así que el Señor viene y el Señor nos bendiga, hermano. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Dios bendiga, hermana María, para que usted continúe con la pregunta.